Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con la diputada independiente Johanna Obando. Doña Johanna, gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias por este espacio y sobre todo a las personas que nos están viendo. Doña Johanna, usted ha venido abanderando el tema de niñez aquí en la Asamblea Legislativa. Queremos conversar un poco sobre este tema y lo que implica el proyecto de jornadas 4.3 para los menores de edad. Sí, efectivamente. Yo parto del, y voy a dar el contexto, en sus inicios yo apoyé el proyecto 4x3 en su primera versión original, por lo menos en esta legislatura, que fue aprobado hace 2 años aproximadamente. La segunda versión que presenta la diputada Daniela Rojas, también en un inicio la apoyé y cuando me reuní con las diferentes cámaras de los sectores empresariales de Costa Rica y otros especialistas en la materia, siempre fui clara de que a mí, y uno tiene que ser honesto, yo veo las jornadas 4x3 como una jornada más laboral que podría existir, junto con el horario diurno, el nocturno, es decir, con las jornadas ordinarias, las extras y las demás. Sin embargo, una gran preocupación que en su momento lo señalé y que también hablé con las diferentes cámaras, tiene que ver con el tema de las redes de cuidado, sobre todo en la atención de menores de edad o personas vulnerables, también llámense personas con discapacidad o alguna limitación, ¿verdad? En ese momento yo les dije que era importante abordar el tema de las redes de cuidado porque las mujeres en su mayoría, y aquí estoy partiendo de un sesgo, que las mujeres en su mayoría son jefas de hogar y que si se incorporan a este tipo de jornadas, que no son 12 horas realmente, son, échele cálculo las horas que va a tener que transportarse, hablamos de 14, 15 horas como mínimo. En ese tiempo, ¿quiénes iban a hacerse cargo de estos menores de edad o de estas personas con discapacidad? Pues en la realidad, ese recargo laboral de cuidado va a recaer sobre los abuelos, las abuelitas, las tías, los tíos, es decir, con el núcleo familiar, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Por eso, ¿y qué pasa con la gente que tiene que llevar a sus hijos o a sus sobrinos a una red de cuidado? Exactamente. Que, vamos a ver, esta Asamblea Legislativa aprobó aumentar la edad hasta los 13 años. Además, las personas con discapacidad hasta los 18. Entonces, en una familia que hayan 2 menores de edad, ¿cómo lograr ese balance, doña Johanna? No, y es que mencionas un tema súper importante y lo señalaba en un control político anterior. Las redes de cuidado, por reglamento, atienden a personas con pobreza extrema o pobreza. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de 128.000 colones aproximadamente para pobreza extrema. Es decir, una persona que en buena teoría va a trabajar en uno de estos tipos de trabajo de jornadas flexibles 4x3, lo que no va a ganar eso, va a ganar mucho más, por dicha. Esta persona no va a tener el acceso a la red de cuidado tal y como la conocemos en este momento. Cuando hablamos de red de cuidados tenemos que tener una visión mucho más amplia, a más largo plazo y hablar de un copago para poder darle a estas madres o a estos padres que necesitan que alguien les cuide a sus hijos, pero realmente no se van ni siquiera a incorporar a las redes de cuidado como las conocemos actualmente, porque por normativa van a ser excluidos automáticamente. Entonces, las redes de cuidado ya de por sí no suplen la necesidad de los cupos que son necesarios para atender a la población infantil. Hacen falta cupos, número 1. Número 2, excluyen a un gran sector de la población que va a acceder a este tipo de jornadas flexibles, por lo cual nos está quedando descubierto esta población y no hay ninguna propuesta, por lo menos de las que yo he visto y las que ya se rechazaron, porque habían propuestas en materia de copago, para cuido, etcétera, pero fueron rechazadas por los diputados que apoyan este proyecto como cheque en blanco, fueron totalmente rechazadas. Entonces, yo entiendo, porque yo he defendido el proyecto, que puede ser una oportunidad maravillosa para crear o generar otro tipo de empleos, que puede servir para atraer a otras empresas. Eso yo lo entiendo, yo no estoy renegando de esa parte. Pero si nosotros no resolvemos los problemas estructurales que cambien la dinámica familiar, de la dinámica del núcleo de la sociedad, que es la familia, vamos a tener una sociedad totalmente tergiversada, una sociedad falta de valores, y va a decir, bueno, qué exagerada, bueno, ¿dónde aprenden los valores los niños? ¿Dónde aprendemos los valores nosotros? ¿Dónde los aprendimos? En nuestro hogar. Y hay un dicho, si no recibió educación en la casa, la va a recibir en la calle. Y yo como madre, yo quiero que la educación la reciban en mi casa, no que la calle me cuide a mis hijos. Claro, pero ¿cómo hace una familia que sus 2 padres trabajan una jornada de 12 horas? Es imposible. Es imposible. Y por eso, digamos, en mi lucha en cuanto al proyecto Jornadas 4x3,
No ha sido hablar de la competitividad, que hay mucha tela que cortar ahí. Realmente la competitividad de un país no pasa por tener jornadas, y hay que decirlo, jornadas extenuantes para sus trabajadores. O sea, Costa Rica no va a ser más competitivo y más productivo con jornadas en donde te obligan a trabajar prácticamente 12 horas. Vamos a ver, no pasa Johanna, por eso. Lo vemos aquí en la Asamblea Legislativa. Aquí hay días que se elaboran más de 12 horas. Exactamente. ¿Y te da mayor productividad? No, probablemente no. Entonces, ves, cuando hablan de competitividad, por eso yo no me he metido en ese tema, porque la competitividad no tiene que ver con la cantidad de horas laboradas, tiene que ver con la eficacia de esas horas. Y tiene que ver con otros aspectos como los altos costos operativos en Costa Rica. Yo sí comparto que tenemos altas cargas sociales, eso sí, cargas sociales, por favor, no tiene que ver con salario. Costa Rica tiene el salario que apenas nos alcanza para lo caro que es Costa Rica. Vamos a ver, pero un costo de vida como el que tenemos. Altísimo, exactamente. Tiene que ver con el alto costo de la electricidad, los impuestos. Ahí podríamos hablar de competitividad. Tiene que ver con la educación del recurso humano, que en este momento tenemos un rezago educativo terrible. Ahí hablamos de competitividad. Por eso mi enfoque en las jornadas 4x3 ha sido en los temas que para mí son, como madre, como mujer y como apasionada de la protección de los menores de edad, ha sido enfocada en eso. ¿Cómo estamos construyendo el concepto de familia a partir de un proyecto que viene a cambiar las dinámicas sociales dentro de la misma familia? A mí me da lástima y sobre todo me deja un sinsabor de boca el hecho de que no se esté discutiendo de que un proyecto pueda impactar en diferentes aristas y que esa arista pasa por la construcción social y no se esté viendo. Es decir, si papá y mamá no están, quien va a tener que atender las tareas de estos niños, de estas niñas, va a ser la abuelita. O en muchos casos menores cuidando de menores. Ah, no, eso, exactamente. Y eso es terrible. Menores de edad asumiendo responsabilidades que no deberían asumir. Menores de edad muchas veces solos en sus hogares. Menores de edad sin supervisión de adulto, exponiéndose a accidentes, exponiéndose a no comer. Menores de edad que al día siguiente tienen que llevar la tarea de matemáticas, la suma de 2 más 2, pero el chiquito puso 5 porque no sabe que 2 más 2 es 4. Y suena un ejemplo que la gente puede decir, ay, ¿qué ejemplo? Los niños pasan por diferentes etapas y partes de esas etapas necesitan que papá o mamá pueda estar ahí o una persona que les esté cuidando, no ellos solos. Entonces vamos a tener niños que, por ejemplo, van a estar pegados las 24 horas mientras papá y mamá llegan a la tableta, al celular, al televisor. ¿Quién está educando a nuestros hijos? El televisor. Y aquí hago un mea culpa, porque cuando yo estoy hablando de eso también me estoy hablando a mí misma como madre, que trabaja en una asamblea legislativa que tiene que pasar muchas horas. Y voy a hablar ahora reconociendo el privilegio que yo tengo. Porque también uno creo que como diputado, estoy segura, que como diputado uno tiene que ver que la posición en la que está es una posición privilegiada con respecto a toda la población costarricense. Yo que paso más de 12 horas en la asamblea, tengo el privilegio, por el salario que estoy ganando, de pagarle a una persona para que pueda tal vez atender a mi hija y le ayude a hacer las tareas y la ponga a estudiar. Eso es un privilegio. Pero ¿qué pasa, doña Johanna? Una persona que trabaja para una empresa X, que recibe un salario de menos de 400,000 colones al mes, que no le alcanza para pagarle a alguien más para ese cuidado de los menores. Por eso te decía que como nosotros no tenemos que ver este proyecto como que impacta a la sociedad. ¿Qué pasa con esas personas? Los hijos van a crecer sin ese cuidado necesario, probablemente quedados en las escuelas y los colegios. Por eso este proyecto, sin la sensibilidad social que tiene que ser analizada en esta asamblea, para mí es un proyecto que no va, y yo no lo voy a apoyar, si no hay una mejora sustancial pero radical en el tema de la red de cuidado. No bajo el concepto que conocemos redes de cuidado que no atienden a población, porque solamente población vulnerable o en pobreza, sino en su amplio concepto de redes de cuidado. Yo no lo voy a apoyar, porque yo, por lo menos yo, que defiendo a la niñez y yo creo en el modelo familiar en todos sus aspectos. Cuando yo hablo de familia no quiero que se entienda del típico modelo familiar papá, mamá, hijos. O sea, hablo de familia en todos sus aspectos, homoparentales, heteroparentales, en todos sus ámbitos. Yo no podría votar por un proyecto que para mí viene a destruir el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué se puede hacer en esta etapa en la que estamos? Estamos conociendo ya mociones con una vía rápida que tiene una guillotina después de las 14 sesiones. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir finalizando?
Efectivamente, yo voy a seguir hablando, tratando de crear conciencia sobre ese tema. Como te decía, mi tema tiene que ver con la construcción de familia, la construcción de la sociedad que queremos como costarricenses y la protección de los menores de edad. Yo voy a agotar todo el tiempo que tenga hablando de ese tema y tratar de posicionar. Esto no se trata de empleo o no empleo, claro que sí, pero qué tipo de empleos y sobre todo el impacto a la sociedad. Y votar en contra si esto no se soluciona. Ya, lamentablemente nos gana el tiempo, pero queremos agradecerle muchísimo a la diputada Johanna Obando por habernos acompañado. A ustedes las gracias. Muchísimas gracias.